Nosotros somos del equipo 4 y les vamos a hablar sobre los acuerdos reparatorios. Mi equipo está integrado por Arlet, Miguel, Maritza, Cielo y yo, Yesenia. Para empezar, ¿qué son? Son los acuerdos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que al ser aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, y una vez que ya se han cumplido, tiene como objetivo extinguir la acción penal, así como poner fin a la controversia, ya sea total o parcialmente. Esto depende de lo establecido por ambas partes. El fundamento de estos acuerdos viene en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 186 nos viene la definición, que es la que ya les di. En el artículo 187 habla sobre el control sobre los acuerdos reparatorios. Aquí nos dice en cuándo van a proceder estos acuerdos, que mi compañera se los va a mencionar más adelante. La procedencia. Bueno, este artículo nos dice, el 188, que procederán desde la presentación de la denuncia querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. Bueno, aquí el juez de control es el que los va a aprobar a petición de ambas partes y se podrá suspender el proceso penal durante 30 días, días en los que ambas partes pueden llegar a un acuerdo, y con apoyo de alguna autoridad especializada en la materia les va a decir a qué acuerdos pueden llegar. El artículo 189 nos habla de la oportunidad. Aquí es importante que si el imputado no cumple con los acuerdos o llega a hacerlo mal, entonces los acuerdos se deberán suspender y el proceso penal va a continuar como si nada hubiera pasado. Y obviamente se le va a dar una sentencia penal, como ya estaba previsto desde el principio, y van a hacer de cuenta que los acuerdos entonces nunca existieron. El último artículo que pertenece a los acuerdos reparatorios es el 190, que es el de trámite. Aquí nos menciona en el último párrafo algo muy importante, que el juez del control o el Ministerio Público van a verificar que las obligaciones que se les han dado a ambas partes se cumplan y que no resulten desproporcionadas, que los intervinientes estuvieron los dos de acuerdo, ambas partes estuvieron de acuerdo en llegar pues a ese acuerdo, que ninguno obligó al otro o lo hizo bajo amenaza. ¿Por qué se implementaron estos acuerdos? Bueno, estos acuerdos se otorga una salida mucho más fácil para el imputado, pues su caso se resuelve más rápido y ya no hay una sanción penal. Y en casos de la víctima, porque en la mayoría de estos casos prefiere una reparación más rápida y efectiva, y muchas veces es le estar, dependiendo de lo que le haya sucedido, pues a veces ya no quieren tener nada con el imputado y prefieren algo mucho más sencillo y que se va a arreglar de manera más rápida. La aplicación de los acuerdos reparatorios se da en los siguientes casos: en los delitos que se persigue por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o los que admite el perdón de la víctima. Igualmente en los delitos culposos o en los delitos patrimoniales en los cuales no existe la violencia hacia las personas. No se aplicarán en los casos en que 1. El imputado haya celebrado anteriormente un acuerdo por los mismos delitos dolosos. 2. Tampoco procederán cuando sean delitos de violencia familiar. Y 3. Tampoco serán procedentes para la hipótesis previstas en las fracciones 1, que nos habla de homicidio, en la fracción 2, que nos habla de genocidio, y en la fracción 3, que nos habla de violación prevista. Estos se encuentran en el séptimo párrafo del artículo 167 y no aplicarán en casos en que el imputado haya incumplido previstamente un acuerdo reparatorio. Ahora vamos a conocer el procedimiento por el cual pasa o del que consta llegar a un acuerdo reparatorio. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son los tiempos o el lapso de tiempo que existe para que nosotros podamos solicitar o llegar a este acuerdo. Este consta desde el momento en el que se realiza la denuncia o la querella por parte de la víctima hasta antes de que se decrete un auto de apertura de juicio. Esto porque una vez abierto o decretada la apertura de juicio, el juicio va a finalizar generalmente con una sentencia.
por lo que ya no tendría caso el acuerdo o ya no tendría como validez. Por eso es que este es el lapso de tiempo pertinente para poder solicitar y llegar a un acuerdo reparatorio. Estos acuerdos también deben ser aprobados por el juez de control en la etapa de investigación complementaria y o por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se llega a un acuerdo mediante medios alternos o mecanismos alternativos por parte de un facilitador, es necesario que en las cláusulas que estipulan a este acuerdo esté en una cláusula que el Ministerio Público debe de aprobar este acuerdo para que éste tenga validez. Lo mismo con un juez de control, que el juez de control tiene que aprobar este acuerdo para que éste tenga validez. Si el acuerdo está bien estipulado, bien estructurado, con las cláusulas bien claras y precisas, firmadas por ambas partes, pero no está aprobado por ninguna de estas dos autoridades, o por las dos en su caso, este acuerdo no tendrá ninguna validez, prácticamente será nulo. Por lo que es importante que nosotros sepamos, si en algún momento nos encontramos en este contexto de acuerdo reparatorio, que alguna de estas dos autoridades, o en su defecto estas dos autoridades tengan que aprobar este acuerdo para que pues este tenga alguna validez, ¿no? Y pueda fungir como algún respaldo o algún tipo de respaldo tanto para la víctima como para el imputado. También es necesario que nosotros sepamos que desde la primera vez de intervención en el contexto del hecho delictivo, en caso del Ministerio Público o en su defecto del juez de control, estos podrán invitar a los interesados o a las partes a que lleguen a un acuerdo, a que suscriban un acuerdo reparatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que estas dos autoridades o una por separado crean pertinente, o ya sería cuestión de su criterio, que la acción por la que se está suscitando todo este procedimiento o proceso penal tiene una solución alterna a un juicio, a una audiencia, a una sentencia, que coloquialmente dicho puede llegar ahí, o sea, hasta ahí, que pueden llegar a un acuerdo y ya no se puede avanzar más. Cuando estas autoridades lo crean pertinente, obviamente con casos o con delitos de magnitud muy baja, o delitos que no son considerados como delitos graves, es cuando principalmente pueden surgir o pueden llegar a este acuerdo reparatorio. Como ya les mencioné, estas autoridades tienen la facultad o la obligación de invitar a estas partes a que puedan dialogar, llegar a un acuerdo y consumar ahí la acción penal. Para esto también debemos considerar que existe un determinado tiempo para cumplir este acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que el facilitador o que el Ministerio Público, porque hay que saber que aunque es una institución en conjunto, existe un órgano que es Ministerio Público y otro órgano que es medios alternos o mecanismos alternativos. Dependiendo del contexto en el que se desarrolló el hecho delictivo, si el Ministerio Público, por así decirlo, tiene dentro de su criterio cabe que esta situación se puede solucionar mediante un facilitador de medios alternos, el Ministerio Público pregunta a las partes si estarían de acuerdo con llegar a un acuerdo o seguir con la acción penal y lógicamente con los procedimientos que conlleva el proceso. Estas partes, en caso de estar de acuerdo, el Ministerio Público solicita a medios alternos que tome cartas en el asunto y pueda mediar esta situación. Es ahí cuando entra el facilitador, cita a las partes y ya también dependerá de él si los enfrenta a un diálogo cara a cara para que puedan llegar al acuerdo, o el facilitador platica con una parte, después platica con otra parte y ya después en conjunto llega al acuerdo, estas partes firman y se realiza el acuerdo. Ya también va a depender de los mecanismos alternos y de cómo sea su labor profesional, ¿no? También estos acuerdos tienen un límite de tiempo o tienen un cumplimiento ya sea inmediato a 2, 3, 4 meses hasta un año. Este es el tiempo en el que se puede cumplir un acuerdo. Lógicamente, al momento de estipular las cláusulas de este acuerdo, va aquí a venir bien referenciado
qué día, qué hora y en dónde se va a consumar este acuerdo. Por ejemplo, si el delito por el que se está realizando la acción penal en contra del imputado es de delito de daño en propiedad ajena y el afectado es un teléfono celular, por así decirlo, entonces estas partes, el afectado viene y le dice al imputado, resumiendo o para que ustedes lo entiendan, ¿sabes qué? Necesito mi teléfono en 2 meses, ya sea que tú me pagues con especie, que es el teléfono nuevo, o monetariamente que me des la cantidad para que pueda yo lógicamente comprar un teléfono nuevo y pues lógicamente se lleva a cabo la reparación del daño. Entonces, esta persona, en presencia del facilitador o mediante el facilitador, argumenta que necesita el teléfono en 2 meses, por ejemplo, y la otra persona, el imputado, dice, oye, ¿sabes qué? No lo puedo tener en 2 meses, pero dame 2 meses y medio o 3 meses y en 3 meses yo te lo entrego. Entonces, ya dependiendo del diálogo que se suscite, esas personas llegan a este acuerdo, se estipula en el acuerdo ya escrito, si se suscitó hoy 12 de noviembre, tú X persona para el 12 de enero, 12 de febrero, tienes que reparar el daño, ¿no? Entonces, él llega el 12 de enero y estas dos partes tienen que acudir a la institución en la que se suscitó el hecho, o bueno, se estaba haciendo el trámite, el procedimiento para el proceso. Acuden a la institución y mediante o en presencia del facilitador, del mediador, hacen cumplimiento del acuerdo. El imputado entrega al afectado el teléfono celular o la cantidad X para que se repare el daño y ya ahí, una vez cumplido el acuerdo, se extingue la acción penal y no genera ningún antecedente penal para el imputado. Como último paso del procedimiento, se dice que previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público deben de verificar que las obligaciones acordadas no resulten desproporcionadas, que los intervinientes estuvieran en condiciones iguales y que no se llevara a cabo la negociación en base a acciones que lleven a cabo intimidación o amenazas. En base a la consecuencia, si se diera a conocer que el imputado no llegara a cumplir con alguna de las obligaciones que se llegaron a acordar y que éstas no tengan alguna causa de justificación, el proceso seguirá igual y se continuará como si no se hubiera celebrado ningún acuerdo.